Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Tu Curso en Línea. Este video pertenece a la lista de reproducción de ecuaciones diferenciales. Les voy a estar dejando la lista en la caja de descripción. Pueden pasarla a revisar si es que les interesa más ejercicios sobre ecuaciones diferenciales. Bueno, sin más, comencemos. Antes de comenzar con el ejercicio que les dejé en el anterior video, les voy a dar una breve explicación sobre el método que vamos a emplear en este video. En los anteriores videos hemos resuelto las ecuaciones diferenciales por medio de variables separables o reduciéndolas a variables separables a través de un cambio de variable. En este video vamos a resolverlo por otro método. Vamos a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas por un método llamado sustitución racional. Este método de sustitución racional nos va a servir siempre y cuando tengamos una ecuación diferencial de la forma m de xy. ¿Qué quiere decir esto? Que es una función m que puede estar en función de x, de y o de ambas. Entonces, siempre que tengamos la forma mxy diferencial de x más nxy diferencial de y igual a 0. Siempre que tengamos una ecuación diferencial de esta forma, vamos a evaluar si es que es homogénea. Y si es que es homogénea, ahí podremos usar el método de sustitución racional. Entonces, si m de xy es una función tal que tiene un grado, supongamos un grado n, y n de xy tiene un grado también n, quiere decir que m y n son del mismo grado. Si es que se cumple que m y n sean del mismo grado, podremos usar el método de sustitución racional. Entonces, para el método de sustitución racional vamos a decir que si m es más sencilla que n, haremos un cambio x igual a u por y. Pero si n es más sencilla que m, haremos un cambio y igual a u por x. También deben recordar que el m de xy siempre es el que acompaña al diferencial de x y el n es el que acompaña al diferencial de y. Bueno, una vez que nosotros hagamos este cambio de variable, ya sea x igual a u por y o y igual a u por x, lo que vamos a hacer es diferenciar. En este caso, al diferenciar obtendríamos diferencial de x es igual a u por la diferencial de y más y por la diferencial de u, y estos términos nos ayudarán a resolver nuestra ecuación diferencial. Esta otra forma de cambio de variable diferenciamos también y obtendríamos diferencial de y es igual a u por diferencial de x más x diferencial de u. Teniendo claro esto, no olviden que deben ser del mismo grado. Los vamos a explicar con mayor detalle en el ejercicio. No olviden que deben ser del mismo grado y deben tener esta forma. Entonces, comencemos con el ejercicio. El ejercicio nos dice x por y' menos y por arco tangente de y sobre x es igual a x, y nos dan una condición inicial. Lo primero es trabajar solamente con la ecuación diferencial. Entonces, si recuerdan, la forma era m por diferencial de x más n por diferencial de y igual a 0. Pero como pueden notar, no tenemos esa forma. Entonces, para poder evaluarla, debemos transformarla primero en la forma que habíamos descrito. X por y' menos y están en el paréntesis. Multiplicaremos el arco tangente de y sobre x por lo que tenemos en el paréntesis, de tal forma que tendríamos x por el arco tangente de y sobre x por y', pero y' es diferencial de y sobre diferencial de x, o sea, la derivada de y respecto de x, menos y por arco tangente de y sobre x, siendo todo esto igual a x. Entonces, ya tenemos el diferencial de y el diferencial de x, pero lo que teníamos era m por diferencial de x más n por diferencial de y. Entonces tenemos que separar esos diferenciales, no tenerlos en división. Entonces multiplicaremos toda nuestra expresión por diferencial de x para anular el diferencial de x que tenemos aquí. De tal forma tendríamos x
por arcotangente de y sobre x por diferencial de y menos y por arcotangente de y sobre x diferencial de x igual a x diferencial de x. Todos los términos que tenemos los pasaremos al lado derecho de la igualdad, de tal manera que tendríamos x diferencial de x, el menos y arcotangente de y sobre x diferencial de x pasa con positivo, y como ambos comparten el diferencial de x, extraemos el diferencial de x y factorizamos, de tal manera que tendríamos x más y arcotangente de y sobre x, todo por diferencial de x. Al lado izquierdo de la igualdad tenemos x arcotangente de y sobre x, diferencial de x con signo positivo. Lo pasamos con signo negativo. Entonces sería menos x arcotangente de y sobre x, diferencial de y, igual a 0. Ya tenemos la forma que buscábamos. M, diferencial de x, más n, diferencial de y. El m sería x más y arcotangente de y sobre x, ya que el m es el que acompaña al diferencial de x. Y el n sería menos x arcotangente de y sobre x, con todo el signo menos, ya que recuerden que la forma era m diferencial de x más n diferencial de y. Entonces siempre vamos a tomar el signo que tenga la expresión de cada lado, ya sea el m o ya sea el n, con todo el signo que tengan lo tomamos. Entonces tendríamos, aquí ordenamos, m de xy es x más y arcotangente de y sobre x, y n de xy es menos x arcotangente de y sobre x. ¿Qué más? Evaluar si es que son del mismo grado. Recuerden evaluar si es que son del mismo grado. Entonces comenzamos por m. Veremos de qué grado es m. M tiene x. X es de grado 1. Hasta ahí vamos grado 1. Más y. Y es grado 1. Por arcotangente de y sobre x. Dentro del argumento del arcotangente tenemos el y sobre x. Entonces ahí no hay ningún grado. Por tanto, tendríamos y por arcotangente de y sobre x, y toda esa expresión solamente tendría grado 1 debido al y, ya que el y tiene exponente 1. Y tenemos una suma con un x, y el x tiene exponente 1. Entonces el grado de toda la expresión m sería 1. Ahora vamos a evaluar n. N nos dice menos x. X tiene exponente 1. Entonces hasta ahí tenemos grado 1. Pero tenemos también arcotangente de y sobre x. Y en el argumento del arcotangente tenemos y sobre x. Entonces el arcotangente de y sobre x no tiene ningún grado. Y al multiplicarlo por x, que tiene el grado 1, toda esa expresión tiene grado 1. Si m tiene grado 1 y n tiene grado 1, significa que son del mismo grado. Por ello colocamos aquí, son del mismo grado, 1, grado 1. De esta forma confirmaríamos que se trata de una ecuación diferencial ordinaria homogénea. Ahora sí podremos usar la sustitución racional que mejor nos convenga. Recordemos que teníamos dos sustituciones racionales. Cuando el m era más sencilla, dijimos que íbamos a hacer un cambio x igual a u por y. Y cuando el n era más sencilla, íbamos a hacer un cambio y igual a u por x. ¿Qué queremos decir con más sencilla? Bueno, tomando cualquier cambio que hagamos, ya sea el m más sencilla o el n más sencilla, ya sea el y igual a u por x o el x igual a u por y, cualquiera de estos dos cambios nos va a llevar a la misma solución. Pero nosotros decimos que hacemos un cambio cuando m más sencilla o n es más sencilla. ¿Por qué? Porque de esta forma aplicaríamos menos pasos al resolver. Entonces, en m, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos x, tenemos un signo más que significa que separa un término de otro, más y por arcotangente de y sobre x. Tenemos dos términos. Y en diferencial de y tenemos x arcotangente de y sobre x. Como pueden notar,
En uno tenemos dos términos y en el otro tenemos un término. ¿Cuál sería más sencilla? El que tiene un solo término. Ahora, si es que en otras ecuaciones diferenciales tuviéramos de un lado logaritmo natural y de otro expresiones como x al cuadrado, supongamos, es claro que el logaritmo natural se nos haría un poco más trabajoso que el x al cuadrado. Entonces, por ello es que siempre tenemos que ver cuál nos conviene más, cuál te parece más sencilla a ti. Y con la práctica vas a poder darte cuenta rápidamente qué cambio y por qué vas a usar ese cambio. Entonces, en este caso podemos notar que el n es más sencilla. Entonces hacemos el cambio y igual a u por x. Diferenciamos, dijimos que era diferencial de y igual a u por la diferencial de x más x por la diferencial de u. Entonces, donde tengamos el diferencial de y, vamos a reemplazar por toda esta expresión. Y donde tengamos el y, vamos a reemplazar por u por x. Tendríamos x más, tenemos un y, u por x. Arco tangente de u sobre x, ya que teníamos un y, sobre x, por diferencial de x, menos arco tangente de u por x sobre x. Y tenemos aquí el diferencial de y, lo reemplazamos por u diferencial de x más x diferencial de u, y esto es igual a 0. En el argumento del arco tangente tenemos u por x sobre x. Simplificamos las x de tal manera que nos quedaría x más u por x, arco tangente de u, diferencial de x. Y aquí en esta expresión vamos a hacer la multiplicación por lo que tenemos dentro del paréntesis. Tendríamos entonces x, arco tangente de u, por x diferencial de u, que nos daría menos x al cuadrado, arco tangente de u, diferencial de u. Y tendríamos menos x, arco tangente de u, por u diferencial de x. U por x tendríamos entonces menos u por x, arco tangente de u, por diferencial de x igual a 0. Ya tenemos diferencial de x, tenemos diferencial de u y tenemos diferencial de x. Podemos agrupar los diferenciales de x de tal manera que nos damos cuenta que tenemos en el paréntesis de este lado, tenemos ux, arco tangente de u y por diferencial de x. Y en este lado tenemos menos ux, arco tangente de u, diferencial de x. Entonces cuando agrupemos estos dos se van a anular. De tal manera que solamente nos quedaría x diferencial de x. Y tenemos menos x al cuadrado arco tangente de u diferencial de u. Está con signo negativo, pasamos al lado derecho de la igualdad con signo positivo. De tal manera que nos queda esta forma. Ahora integramos en ambos lados, pasando primero todo lo que tenga que ver con x del lado izquierdo. Y lo que tenga que ver con u lo dejamos del lado derecho. Entonces tendríamos la integral del diferencial de x sobre x igual a la integral del arco tangente de u por el diferencial de u. La integral del diferencial de x sobre x es una integral conocida que es el logaritmo natural de x más la constante c. Y del lado derecho tenemos una integral que podemos resolver por integración por partes de tal forma que nos da como respuesta u por arco tangente de u menos 1/2 logaritmo natural de u al cuadrado más 1. Tenemos entonces ya la solución. Sin embargo, no está en términos de las variables originales. Por ello debemos regresarlas a las variables originales. Habíamos hecho el cambio y igual a u por x. Despejamos el u de tal manera que nos queda y sobre x es igual a u. Entonces, donde tengamos u vamos a reemplazar por el y sobre x. Tendríamos logaritmo natural de x más c igual a y sobre x por arco tangente de y sobre x menos 1/2 del logaritmo natural de y al cuadrado sobre x al cuadrado, ya que teníamos u al cuadrado, más 1, eso sería el argumento del logaritmo natural. Bueno, entonces hasta aquí tendríamos la solución general. Sin embargo, nos dan una condición inicial. ¿Qué nos dice la condición inicial? La condición inicial nos dice, para y de 1, eso es igual a 0. Quiere decir que para x igual 1, y va a ser 0. Entonces, en nuestra solución obtenida,
vamos a reemplazar donde haya x, vamos a reemplazarlo por el 1, donde haya y, vamos a reemplazarlo por el 0. Tendríamos entonces logaritmo natural de 1 más la constante c igual a 0 sobre 1 por arcotangente de 0 sobre 1 menos 1 medio del logaritmo natural de 0 al cuadrado sobre 1 al cuadrado más 1. El logaritmo natural de 1 es 0, más c nos va a quedar simplemente la constante c del lado izquierdo. Hasta ahí vamos bien. Sigamos. Del otro lado de igualdad tenemos 0 sobre 1, eso es 0, y 0 multiplicado por el arco tangente nos va a dar 0. Entonces anularíamos esta parte, menos 1 medio del logaritmo natural de 0 al cuadrado sobre 1, eso es 0, y 0 más 1 nos da 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0, entonces nos quedaría menos 1 medio por 0, y eso va a ser también 0. 0 más 0 nos da 0, y entonces la constante va a ser igual a 0. Reemplazaríamos el valor de la constante en la solución de la ecuación diferencial que obtuvimos y obtenemos la solución que es particular a esta ecuación diferencial con la condición inicial. Para la solución vamos a pasar todos los términos del lado izquierdo, entonces tendríamos logaritmo natural de x más 1 medio del logaritmo natural de y al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 menos y sobre x por arcotangente de y sobre x, y esto igual a 0. Sería esta entonces la solución de esta ecuación diferencial con su condición inicial. Para el siguiente video les voy a dejar un ejercicio para que vayan practicando con el mismo método que hemos aplicado en este video. El ejercicio nos dice x coseno de y sobre x por la derivada de y respecto de x igual a y por coseno de y sobre x menos x. Deben aplicar lo mismo que hemos usado en este video, el método de sustitución racional, pero primero deben comprobar si es una ecuación diferencial homogénea. Entonces, este ejercicio lo voy a estar resolviendo en un posterior video y pueden dejarme sus dudas en los comentarios. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, pueden dejarme un like si es que fue así. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise para mis próximos videos. Además, de esa forma me apoyan para poder seguir subiendo videos. No olviden comentar si tienen alguna duda o sugerencia. Nos vemos en el próximo video.